Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de lo que es el Summit de Propiedad Intelectual y Emprendimiento que el gobierno del Estado de Hidalgo, a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, el CINNOVA, organiza con la finalidad de difundir, por supuesto, temas fundamentales para el desarrollo de nuestro Estado y de la transición económica hacia una economía del conocimiento, en donde el emprendimiento tecnológico y la propiedad intelectual pues son elementos fundamentales para que este proceso pues se dé de una manera sólida y ordenada. El día de ayer tuvimos creo que una jornada muy interesante y el día de hoy por supuesto también tenemos invitadas de lujo, como en este caso son Paula Fernández Feisenmayer y Martina Lusky. Ellas trabajan el tema de propiedad intelectual en una empresa muy importante tecnológica y orgullosamente latinoamericana, como es Mercado Libre, de las cuales seguramente muchos de nosotros somos usuarios habituales de esta plataforma, y en donde por supuesto se desprenden una serie de implicaciones jurídicas y en materia de propiedad intelectual muy importante, que nos van a compartir desde su experiencia profesional, por supuesto, y desde su experiencia pues también justamente en desarrollar esta labor de manera directa en una plataforma tan importante como lo comentamos. Yo les decía previo a entrar a esta plática respecto a lo que es el e-commerce y los activos intangibles, que le valoramos mucho su participación. Sabemos que seguramente tienen mucho trabajo y muchas invitaciones, pero que realmente apreciamos desde México la posibilidad de que puedan compartirnos pues esta charla y que nos orienten justamente hacia dónde están moviendo los temas en el comercio electrónico y su vinculación con la propiedad intelectual, y particularmente sobre un tema que a veces puede llegar a ser un tanto etéreo, como son los activos intangibles, y que podamos conocer más de este proceso de, pues en general, de protección y en general de utilización dentro de estos esquemas. Antes de ceder la palabra a Paula y a Martina, les voy a compartir brevemente un extracto de su reseña con la finalidad de poder compartir con nuestra audiencia, que se compone fundamentalmente de investigadores, de emprendedores, de empresarios y de estudiantes que están vinculados con el tema del emprendimiento tecnológico y con el tema de la propiedad intelectual, que están tanto físicamente aquí en el Parque Científico Tecnológico de Hidalgo y de manera virtual otro grupo importante, tanto dentro de la plataforma como redes sociales, por lo cual les agradecemos mucho a Gisela, a Paula y por supuesto a Mercado Libre esta participación en nuestro Summit de Propiedad Intelectual y Emprendimiento. La doctora Martina Lusky es abogada y magíster en propiedad intelectual, es agente de propiedad industrial, es coordinadora de la materia de Derecho de Comercio Electrónico de la Maestría de Propiedad Intelectual en la Universidad Austral de Buenos Aires. Ha sido becada por la Oficina de Patentes de Japón para realizar cursos de especialización en temas de propiedad intelectual y es abogada in-house de empresas multinacionales de la industria de Internet desde hace 10 años. Por su parte, Paulina Fernández Feisenmayer es abogada y agente de propiedad industrial, especialista en temas de propiedad intelectual, marketing legal y nuevas tecnologías, con experiencia de más de 15 años como asociada y luego socia de propiedad intelectual de importantes estudios jurídicos de Argentina. Actualmente es Senior Manager de Propiedad Intelectual en Mercado Libre y completó varios cursos de posgrado en la materia y participa activamente de charlas, es miembro de INA desde hace más de 10 años y fue miembro y presidente regional del Global Advertising Lawyer Alliance. Además, es miembro y participa activamente de distintas comisiones en asociaciones nacionales e internacionales. Como verán, pues son grandes expertas a pesar de ser jóvenes con mucha experiencia en el tema y bueno, pues les agradecemos de manera muy importante la participación. Les cedo, por supuesto, el espacio para que puedan hacer su charla y a nuestra audiencia, bueno, le decimos que quien tenga algún comentario o pregunta, la pueden hacer en el espacio destinado dentro de la plataforma para ello o quien nos sigue en redes sociales en los espacios de los comentarios para que hacia el final de la charla podamos hacerle algunas de estas preguntas a Paula y a Gisela. Así que Paula y Gisela, bienvenidas, muchas gracias y pues les cedo
el control de la presentación y los micrófonos para que nos compartan su charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Aldo y Francisco por la invitación, a Citnova, a todos por conectarse. Estamos muy contentas de participar. Pau. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Vamos a estructurar esta presentación. Va a empezar Martina contando un poco brevemente, digamos, sobre qué vamos a hablar, de qué hablamos cuando hablamos de activos intangibles. No vamos a entrar muy en profundidad en temas más teóricos, pero sí nos parece importante dar un contexto para después entender mejor cuáles son las estrategias que tenemos en cuenta desde el punto de vista de una plataforma de e-commerce para la defensa de estos activos. Así que bueno, le doy la palabra a Martu para que empiece la presentación. Buenísimo, voy a compartir pantalla. Preparamos, ahí todos la ven. Sí, ya se ve muy bien, ¿eh? Correcto. Perfecto. Bueno, comenzando con el tema, como todos saben, hoy la palabra innovación está de moda, y eso está buenísimo, pero bueno, lo cierto es que la innovación nos acompaña desde que existimos prácticamente. Es algo así como la adaptación, ¿no? que nos llevó hasta acá, haciendo siempre algo nuevo para mejorar nuestra calidad de vida, con más o menos herramientas, ¿no? A lo largo de la historia, o al menos eso intentamos. Sin embargo, el derecho de propiedad intelectual comenzó recién a desarrollarse como tal en el siglo XV, y este sistema de derechos, que por supuesto evolucionó con el tiempo, tuvo un fin muy estratégico y muy noble para justamente fomentar la innovación, que es algo beneficioso para todos, porque lo que hizo fue otorgar reconocimiento a quienes creaban, inventaban cosas, procesos, hacían arte, y los reconoció de manera simbólica y o económica por un tiempo, a cambio de que esos creadores contribuyeran a la sociedad con su arte, su innovación. Entonces, de ese modo, digamos, se generó un entorno para que todos sigamos, digamos, disfrutando de ese arte y de esa innovación en un sistema como equilibrado. Y por eso es que hoy usamos productos, servicios, que la mayoría de ellos se basan en propiedad intelectual. Por ejemplo, acá vemos una computadora donde en un mismo objeto en realidad confluyen un montón de estos derechos, por ejemplo, el software, que es protegible por derechos de autor, el diseño, protegible por un modelo industrial, la tecnología, patentable, las marcas. Y esta palabra propiedad intelectual también está de moda, eso a nosotras nos pone contentas porque realmente somos fans de este tema. Y, digamos, vamos a dar, por supuesto, una intro para estar todos en la misma página, y además porque no puedo escapar de mi cualidad de abogada y necesito dar una definición. Pero hoy vamos a ver cómo se relaciona la innovación con el e-commerce, con la propiedad intelectual, y vamos a comenzar por acá, por definir qué es propiedad intelectual. Y podemos decir que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, ¿sí? Con obras literarias y artísticas, con invenciones, con marcas usadas en el comercio. Son todas, digamos, invenciones o creaciones que se producen como en un mundo intangible. Ahora vamos a definir esto un poco mejor, pero en definitiva son todos esos bienes que tienen muchísimo valor, pero que no se pueden tocar, o no tienen, digamos, el mismo estatus que un bien tangible, como podría ser un edificio o una empresa, sino que es todo lo que le da un valor por justamente la creatividad de los emprendedores, del personal de una compañía, o bueno, de los artistas, por supuesto, que hacen lo propio. Y este sistema, como adelantamos, es un sistema que busca fomentar
un entorno donde prospere la innovación, que como decíamos es beneficiosa para todos, porque mejora nuestra calidad de vida en general, a través de dar reconocimiento a quienes innovan, ¿sí? O sea, porque si no se diera ese reconocimiento, nadie innovaría y todos nos veríamos, digamos, prohibidos de esa innovación que hoy también nos hace en general. Pero me gusta esta definición también que da esta Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, que encontré haciendo otra charla para otro país, pero me parece que es muy clara porque habla un poco de esta intangibilidad que a veces es difícil de definir, y habla también de qué es y qué no es propiedad intelectual. Así que es un video de 2 minutos, los invito a verlo y después seguimos. Está sin sonido, me parece, Martina. Gracias por el aviso. Sí, puse compartir sonido, pero... A ver. Vamos de nuevo. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es una parte del derecho que protege las creaciones intelectuales humanas, las cuales son producto del esfuerzo creativo que hace una persona, y son, por esencia, intangibles e inmateriales. Es decir, las creaciones intelectuales no pueden ser percibidas por los órganos de los sentidos, son intangibles. Por esa razón, nadie ha saludado a una marca y nadie le ha dado la mano a una patente, son inmateriales. En algunos casos, las creaciones intelectuales humanas, para existir, se tienen que plasmar en medios materiales, pero no por ello dejan de ser intangibles. Por ejemplo, escritos, canciones, videos, imágenes, software, diseños industriales, recetas secretas, fórmulas, inventos y todo tipo de creaciones intelectuales que sean el resultado de un aporte creativo de una persona y que cumplan ciertos requisitos, pueden ser protegidas por la propiedad intelectual. ¿Por qué es importante saber de propiedad intelectual? El derecho tiene un principio básico. Desconocer la ley no exime de su cumplimiento. Como la propiedad intelectual es la parte del derecho que determina lo que se puede o no hacer frente a una creación intelectual, es importante conocerla para actuar adecuadamente y evitar problemas. De hecho, la mayoría de faltas en este campo se cometen justamente por esto, por desconocimiento. Tenga presente que la propiedad intelectual no es protección de datos personales, no es competencia desleal, no es derecho al consumidor y no es derecho de imagen. Estas son áreas jurídicas distintas, aunque algunas veces complementarias a la propiedad intelectual. Recuerde, la propiedad intelectual protege las creaciones intelectuales humanas, producto del esfuerzo creativo que hace una persona. Bien, me pareció interesante compartir este video porque entiendo que en la audiencia hay un montón de emprendedores que quizá no están tan familiarizados con estos conceptos, pero cada vez cobran más relevancia porque hoy muchos negocios se están dando en Internet, y muchos de ellos también, digamos, tienen su valor en lo que es creación intelectual. Entonces es muy importante no solo proteger lo que un emprendedor hace, sino también respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros, justamente para tener un negocio sustentable y no encontrarse con sorpresas en el camino. Siguiendo con el tema de innovación y la protección, y lo que decíamos de cómo la propiedad intelectual fue cobrando relevancia a lo largo de los años, fíjense en este cuadro cómo la composición de las empresas tuvo cada vez más intangibles en su composición, siendo hoy casi el 80% del valor de una compañía los activos intangibles, cuando hace un par de décadas atrás ni existían o no eran, digamos, tan importantes o valorados. Fíjense también cómo en este otro ranking de innovación mundial se ve claramente que el top 10 está dominado por países de altos ingresos que invierten en innovación
y sobre todo respetan la propiedad intelectual, porque ese es un gran punto. No solo hacer un entorno propicio para que prospere la innovación y se proteja, sino también respetar la propiedad intelectual de terceros, sean inventores o titulares de derechos o creativos de otros países, o la misma propiedad intelectual de otros países, porque esto realmente crea seguridad jurídica, que bueno, justamente es lo que, digamos, reconoce como, identifica, perdón, a los países que son, digamos, los de más altos ingresos, o los que están en el top mundial como países pioneros y realmente, bueno, a los que les va mejor, ¿no? Nosotros en Latinoamérica tenemos que imitar un poco eso y comenzar a proteger más la innovación y también a respetar la innovación de otros. Y dentro de, ahora sí, pasando un poco más a la relación entre la innovación, las compañías, y sobre todo las compañías de e-commerce, en este ranking del año pasado vemos que las 10 compañías más importantes o más valiosas del mundo tienen a por lo menos la mitad de compañías de tecnología en ese ranking, dentro de las cuales al menos 2 son de e-commerce, que acá podemos ver Amazon, Alibaba. Este segmento está tomando cada vez más relevancia y, como todos sabemos, esta relevancia se aceleró con la pandemia, ya que en Latinoamérica veníamos un poquito más atrasados con la adopción del e-commerce y sus servicios vinculados, como ser, por ejemplo, los servicios fintech, y con la pandemia se aceleró muchísimo la adopción, porque lo cierto es que nos permitió a todos poder seguir viviendo y comprando lo más básico que necesitábamos desde nuestras casas. También les permitió a los emprendedores tener canales de comercialización alternativos cuando se vieron, digamos, impedidos de seguir manteniendo sus negocios físicos. Entonces esto nos llama la atención que sea así, y realmente todo se está digitalizando cada vez más, y los canales de e-commerce están volviéndose cada vez más comunes para absolutamente todos los negocios, e incluso lo digital hace que hoy muchas compañías ni siquiera tengan estructura física. Y ahora sí, yendo al tema de propiedad intelectual en sí, vamos a relacionarlo hoy con e-commerce. Nos preguntamos si todo se puede proteger, si todo se debe proteger, y en ese caso, ¿cómo se puede proteger? Sabemos, por ejemplo, que las ideas abstractas no son apropiables porque ello frenaría la innovación, pero esas ideas bajadas a la realidad o codeadas, por ejemplo, como software, sí. Igualmente no me quiero adelantar y quiero dejarlo mejor para el final, que es lo que va a contar Pau acerca de estrategias y tips para justamente responder estas preguntas, pero para que estemos todos en la misma página, lo que voy a hacer por mi parte es un pequeño doble clic sobre cada uno de estos derechos de propiedad intelectual que les mencioné y vamos a ampliar ahora, para que, de nuevo, estemos todos en la misma línea. Y acá tenemos lo que yo llamo el paraguas de propiedad intelectual, que abarca un montón de cosas. En particular podemos mencionar a la propiedad intelectual en sí, que en general son obras protegibles por derechos de autor, a la propiedad industrial, que es toda esa propiedad intelectual, pero aplicada a productos y procedimientos industriales, que esto, por ejemplo, son patentes de invención, marcas registradas, modelos industriales, que ahora vamos a ver más. Y bueno, y por otro lado están también los derechos sui generis, que son los que se aplican a otro tipo de productos e industrias, como ser, por ejemplo, la propiedad intelectual que hay en una semilla mejorada por estos procedimientos, que no es objeto de la charla de hoy, pero quiero que se queden con más o menos esa idea. Y yendo un poquito más allá, dentro de propiedad industrial, recuerden que era lo que dijimos que se aplica a productos y procesos industriales que se producen en serie, o sea, no lo artístico y lo creativo, sino a lo industrial, tenemos a las patentes de invención, que son los derechos de propiedad intelectual o industrial, que justamente lo que hacen es dar protección a los productos y procesos de los inventores, ¿no? Para mejorar algo. Por ejemplo, si alguien ahora inventara el teletransporte, seguramente podría obtener una patente de invención.
Modelos de utilidad, que son una especie de derechos también que, digamos, se otorgan cuando hay una mejora, por ejemplo, en un tipo de herramienta que quizá antes fue patentada y se le hace una mejora, entonces se puede otorgar ese derecho. Diseños industriales, que son los diseños, por ejemplo, monogramas, son las formas 2D que se le da a un producto, o sea, esto es más ornamental, no es tanto como en el caso de la patente de invención, que es por ahí a la tecnología, al core del producto, esto es más lo estético. Entonces es un diseño industrial la forma 2D de un producto, y es un modelo industrial la forma 3D de un producto, ¿sí? Como ser todos los productos de Apple que tienen un diseño tan característico 3D, bueno, eso podría ser un modelo industrial, por ejemplo, el de, no sé, un iPod en su momento, que tiene una forma muy particular y novedosa, más allá de la tecnología que tenía dentro. Después, por supuesto, marcas registradas, que esto es lo que todos conocemos, con mayor facilidad, y las indicaciones geográficas, que este es otro tipo de derecho que tampoco ahora viene mucho al caso, pero son los que otorgan los países en general a una región determinada para que se produzca algo y salga de la misma manera, si es que se produce en ese lugar y bajo esas condiciones, como puede ser champagne, que solo se puede decir champagne al que viene de esa región. Y tenemos, por otro lado, los derechos de propiedad intelectual, que son, como les contaba, los derechos de autor, que sí tienen que ver con lo más artístico, como obras literarias, musicales, obras de arte y otras. Y acá con forceps entra el software. En la mayoría de nuestros países latinoamericanos esto nos importa mucho, a nosotras, por ejemplo, que trabajamos en una compañía de e-commerce, porque el software en realidad es un accidente histórico prácticamente que haya quedado acá, pero básicamente lo que pasó es que en Estados Unidos, en los 60, cuando se empezaron a comercializar las primeras computadoras personales, se vendía como en bundle, ¿no? La computadora con el software. Y, digamos, muchas compañías que hacían software que cada vez era más valioso empezaron a preguntarse, bueno, pero ¿cómo hacemos para proteger este software más allá de la computadora? Y hicieron algo así como un intento y fueron a la oficina de copyright de Estados Unidos con un programa de software grabado y lo intentaron depositar como si fuera una obra literaria, porque no se les ocurría otra forma de hacerlo, y la verdad que la oficina de copyright tampoco se le ocurría muy bien cómo actuar, pero bueno, ante la duda decidió otorgarles el certificado, y eso generó como un tsunami, ese accidente histórico, que no lo digo yo, hay un montón de artículos sobre este tema que son muy entretenidos, que después impactó hasta en las legislaciones internacionales y nacionales sobre este tema, y hoy en la mayoría de los países el software se protege como bajo derechos de autor y no tanto como patentes, que usualmente se piensa en esto, pero bueno, es un tecnicismo algo complicado porque dependiendo de lo que haga ese software se va a proteger por uno u otro lugar, pero lo cierto es que cae más bien acá como si fuera una obra literaria escrita en código, pero la verdad es que bueno, derechos de autor se asocia siempre más a lo artístico. Esto vamos a ver que tiene una consecuencia en realidad positiva para la industria, porque ahora les voy a explicar que en el caso de derechos de autor no hay un registro obligatorio de ese software. Entonces lo que termina pasando es que el software tiene protección automática desde su creación, y la publicación de ese software es una prueba, o sea, el uso en el mercado es una prueba, no hace falta ir a ningún lugar a obtener, digamos, un título. Sí puedo obtener varios tipos de pruebas diferentes, pero lo cierto es que eso hace que la industria evolucione muy rápido y que se proteja, digamos, casi automáticamente porque la industria lo necesita. En cambio, una patente puede tardar años en otorgarse, y eso implica que hasta que no se otorga la patente no se puede, digamos, comenzar a comercializar de manera tranquila el software si fuera patentable. Entonces, de algún modo, si bien la patente da un derecho muchas veces muy robusto, porque está muy claro que se protege y que no, y nadie puede hacer algo parecido, el software está protegido mayormente por derechos de autor, y eso en algún punto es muy bueno para la industria. Y después tenemos a los derechos conexos, que son derechos que siguen siendo relacionados con el arte, que no viene al caso ahora tampoco, pero son los derechos de quienes, digamos, forman parte de esas obras artísticas determinadas, como ser intérpretes de obras musicales, productores de películas y tal. Solo a modo de cuadro, y para que quede como súper clara la diferencia, los derechos de patentes y marcas son territoriales, ¿sí? Cada país
concede una patente o una marca y quizá en otro país no está concedido, o sea, no existen las marcas mundiales, por así decirlo. Cuando uno está interesado en un mercado tiene que ir a ese país a registrar su marca, si no, no va a tener protección, lo mismo respecto a una patente. En cambio, el derecho de autor, por su naturaleza y un montón de tratados internacionales, tiene protección mundial esa obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a estar mucho mejor parado si tengo una obra, por ejemplo, de software que no necesito ir a registrarla necesariamente a ningún lado, y que aparte tiene una protección mucho mayor. Esto también hace que la industria del software camine mucho más rápido. Y tampoco tiene un plazo de duración muy corto, como sí tienen por ahí las patentes, y en ese punto también es importante destacar que tampoco es estrictamente necesario tener tantos años de protección, porque la industria del software avanza muy rápido, cambia muy rápido, innova todo el tiempo, entonces los plazos de protección serían adecuados igualmente en uno u otro caso, pero lo cierto es que el derecho de autor da muchos años de protección. También es cierto que, como decíamos recién, lo que hace el derecho de autor es hacer dar un entorno para que se siga innovando en todo lo que es software, porque, digamos, sabemos que una idea no se puede proteger, pero si se codea de maneras muy diferentes y se obtienen resultados parecidos o diferentes, son dos obras que pueden de alguna manera convivir dependiendo del caso, pero acá sí hay que tener, digamos, hay que conocer muy bien al cliente que tenemos enfrente o para quién trabajamos, y el mercado, uno tiene que ser abogado y también un poco especialista en cuestiones técnicas, porque de nada sirve saber mucho de propiedad intelectual si después no sabemos cuándo un código de un tercero está queriendo copiarnos o no, y cómo se analiza eso, y qué cuestiones que existen en el mercado de hace años, o es algo, digamos, que está establecido como un estándar y no se puede proteger, dejamos afuera de ese análisis. Así que ese también es un tip para cualquier, digamos, asesor, que tiene que conocer muy bien el terreno de batalla para poder realmente hacerlo mejor para su cliente. Y este ejemplo práctico, súper práctico, ahora bajando a la realidad, saliendo del mundo de las ideas, me parece como súper interesante. Es un caso que me dieron en Japón, la gente de Honda, y es muy bueno porque fíjense, es como el caso del inicio de la computadora, ¿no? Donde muchos derechos confluyen en algo, pero acá la estrategia de protección, ¿no? Que en este auto vemos que un montón de derechos confluyen, como por ejemplo las patentes que protegen la ingeniería. En este caso, Japón tiene un poco una ley diferente respecto al software, pero si es un software, como les decía antes, que tiene un efecto en técnico, digamos, en la realidad, como mover un auto, es patentable. Entonces en este caso lo es. Tenemos una patente de diseño, que sería el equivalente a un modelo industrial por la forma del auto. Tenemos secretos industriales, que este tipo de derecho es muy particular porque no se registra en ningún lado, es simplemente mantener el secreto, y hay como formas de mantener el secreto, y acá ellos protegen el test de control de la fabricación del auto bajo un secreto industrial. Tenemos marcas, por supuesto, el Honda Civic en este caso, y como copyrights tenemos un montón de bases de datos, no bases de datos del lado de los derechos de privacidad, sino bases de datos protegibles por derechos de autor. Y ahora sí, en e-commerce todo esto, por supuesto, también aplica, y digamos, es interesante entonces pensarlo desde esta óptica, cuáles de todos estos derechos de propiedad intelectual realmente tienen importancia en el mundo del e-commerce. Y ahí lo que creemos, y pecamos de fans igual, pero creemos que la propiedad intelectual hace funcionar al e-commerce. ¿Por qué? Porque el e-commerce, en definitiva, es una plataforma de software donde pasan un montón de cosas. Las marcas son elementales para diferenciarse del mercado, porque la idea del e-commerce no es protegible, por eso hay un montón de plataformas, hay un montón de competencia. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? A través de la marca. ¿Y por qué? Porque la marca, más allá de ser un signo, una palabra, un logo, es, digamos,
lo que concentra un montón de esfuerzos en publicidad, en servicios, en buen servicio, en un montón de cosas que se reducen en esa marca y que por eso tiene tanto valor, y por eso hoy en día una de las cosas que más cuidan las compañías es la reputación, porque impacta directo en la marca, y la marca es una de las cuestiones que tiene más valor dentro de una compañía. También decimos que las plataformas necesitan tecnología, por supuesto, para funcionar, muchas veces licencias, o en algunos casos licencias de tecnología, patentable o no. Gran parte del valor de un e-commerce reside en su propiedad intelectual, porque justamente vimos que de lo más importante son el software y las marcas. Y en un e-commerce, por supuesto, se comercializan productos y servicios basados en propiedad intelectual. Y finalmente, lo que es cierto es que las estrategias de protección varían según la compañía, digamos, sus objetivos comerciales, realmente lo que se quiera invertir también en protección, porque bueno, uno no va a invertir más en un activo de lo que rinde, ese también, digamos, es un gran tip, con el que incluso yo misma lidio todos los días. Y siendo algunos ejemplos, fíjense cómo podemos ver que en un e-commerce están presentes los derechos de autor. Por ejemplo, cuando hablamos de software, hablamos de código, fuente y objeto, es protegible por derechos de autor. Posiblemente la interfaz, si es original de un sitio web o de una aplicación, puede ser protegible por derechos de autor, el look and feel de una página. De nuevo, hablando siempre de algo original, ¿no? Y de combinaciones originales. Tenemos también a las aplicaciones descargables, protegidas por derechos de autor, no solo un sitio web. Tenemos los textos, que si hacemos unos términos y condiciones súper originales, por ejemplo los que en un momento se pusieron de moda, como con plain language, que nada, un término y condición, por ahí está escrito en 4 párrafos, y eso era algo original respecto de lo que se venía dando, es protegible por derecho de autor. Por supuesto las publicidades, las fotografías, como en este caso las imágenes de producto, que también sean originales. Las marcas, por ejemplo acá tenemos un montón de marcas de Amazon, vemos marcas de producto, como ser la del Kindle, o de un servicio, como la plataforma en sí de Amazon, un eslogan, como este que vemos acá, de Amazon and You Are Done, y nombres comerciales que, digamos, son como un primo de las marcas, pero es algo muy parecido, en este caso sería el equivalente también a Amazon. En el mundo de las patentes, tenemos varias. En Estados Unidos hay varias patentes de software, el criterio va cambiando muchas veces a nivel nacional sobre protección de patentes, no es la misma situación en Latinoamérica respecto a patentes, por eso algunas cosas está bueno mirar a Estados Unidos, otras no, porque somos muy diferentes. Pero bueno, solo a modo de ejemplo, acá tenemos varias patentes, algunas de software, como el método para hacer búsquedas en la plataforma, o estos robots tan famosos para en los centros de almacenamiento de productos de un e-commerce. Estos robots, no sé si vieron algún video, si no es como súper divertido ver cómo mueven las estanterías y se manejan por QR, por tecnología QR, y saben dónde poner la estantería para que el empleado no haga ese trabajo, ¿no? Entonces el empleado quiere un producto, manda el robot y le trae la estantería que necesita con el producto para hacer el pick-up. Tenemos también modelos industriales, que como les había comentado, los modelos industriales eran estos derechos que protegían la forma del producto, ¿no? Acá es solo un ejemplo, no quiere decir que este modelo, digamos, sea original, porque cuando la forma del producto es la necesaria, no es protegible como un modelo industrial, pero solo para darles un ejemplo, los dispositivos para cobro con tarjetas, estos cuadraditos, al menos el que primero se inventó, los que se asocian a los smartphones, seguramente eran innovadores y podían aplicar para la concesión de un derecho de modelo industrial para proteger la forma. Y esto digo que es asociado al e-commerce por el mundo fintech, ¿no? Que está tan asociado al e-commerce. Tenemos los dominios, que no son un derecho de propiedad intelectual en sí, pero es algo que en el e-commerce importa y mucho, es como registro un dominio y luego existo, básicamente. En el mundo de los dominios es amplísimo, acá después Pau
va a comentar sobre algunos tips estratégicos para justamente saber cuándo conviene registrar, qué conviene registrar, porque los dominios son un mundo infinito. Y acá, y ya sí les cedo la palabra a Pau, como les decía al inicio, no solo tenemos que ser cuidadosos con nuestra propiedad intelectual o la de nuestro cliente, sino también con los derechos de terceros. Y ahí, Pau, te dejo para que sigas y avísame y te voy ayudando con esto. Gracias, Martina, y gracias por esta masterclass sobre propiedad intelectual. Creo que es muy interesante para tener bien frescos cuáles son los conceptos más importantes, más relevantes y lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los emprendedores. Como decía Martina, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de una plataforma, y partimos acá también como disparador, bueno, no solamente la protección de los derechos propios, sino lo que se intenta lograr es que el consumidor se desenvuelva dentro de un ecosistema que es un ecosistema seguro. Y para eso hay que empezar primero por defender y proteger los derechos de propiedad intelectual propios, pero también tener en cuenta y proteger y establecer los mecanismos de protección, o para que los terceros también puedan ejercer los mecanismos de protección. Esto hace justamente que logremos un ecosistema donde no haya, o lo que se pretende es lograr un ecosistema donde haya la más mínima cantidad de infracciones, digamos, que sea posible. Y ahí, si querés, si pasamos a la otra slide. Acá un poco lo que les queríamos contar es, en este punto, qué es lo que hace Mercado Libre como un ejemplo, también lo hacen otras plataformas de e-commerce, en esto de ser muy proactivos en la defensa no solo de la propiedad intelectual propia, sino también la de terceros, y ahí sí compartimos este video como para que tengan una breve reseña de lo que es el Brand Protection Program. En este caso, entonces, el Brand Protection es la herramienta que pone a disposición Mercado Libre a todos los que operan en la plataforma, que son titulares de derechos de propiedad intelectual, para que frente a una infracción de un tercero se pueda proceder de manera muy fácil y muy rápida a hacer un enforcement o una defensa de esos derechos, ¿no? Esto es muy relevante porque, primero, porque desde el punto de vista de lo que son las plataformas de e-commerce, nosotros tenemos en claro que hay una responsabilidad que no es una responsabilidad objetiva, digamos, porque nosotros no podemos hacer lo que se llama como un control previo, pero sí hay una responsabilidad subjetiva, esto es, frente a alguna infracción y nosotros, estando en conocimiento, tomamos acción al respecto, justamente porque lo que se quiere es evitar, digamos, que haya un ecosistema que esté en donde sea propicio a este tipo de infracciones, ¿no? Entonces sí ser como muy reactivos frente a las denuncias que hacen titulares de derecho. Y la mejor forma siempre es tener alguna herramienta que permita al titular del derecho proceder de una manera muy fácil, de forma gratuita, que, digamos, casi de una manera inmediata tenga todo un flujo armado que le permita saber que si encuentra una infracción, cómo debe proceder y cuáles van a ser los pasos a seguir, digamos, y las posibles consecuencias para el infractor, ¿no? Esto desde el punto de vista, bueno, de los terceros. Lo que aplica a nosotros también y a terceros, y que nosotros tenemos también muy en cuenta, bueno, a ver, respecto de todos estos derechos de propiedad intelectual, marcas, bueno, qué se registra, qué no se registra, ¿no? Nosotros en esto hay que, digamos, hacer a veces futurología también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como dice Martu, el derecho es territorial y uno quizás, sobre todo cuando es emprendedor,
quizás surge con una idea, digamos, y con un proyecto que es un proyecto muy local y que no tienen un principio tan en claro hasta dónde se va a extender, digamos, el proyecto o cuánto puede crecer. Pero sí acá es interesante hacer este ejercicio, ¿no? Sentarse y evaluar, bueno, a ver, yo esto, ¿cómo me veo hoy? ¿Cómo me veo de acá a 5 años? ¿Cómo me veo de acá a 10 años? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir elaborar un plan y una estrategia que después de acá a 10 años, cuando hayamos crecido, no nos encontremos con determinados problemas, como por ejemplo, no sé, quiero crecer a nivel regional y yo tengo mi activo protegido solamente en el país donde lancé mi emprendimiento, y cuando voy al país vecino resulta ser que hay un tercero que registró una marca idéntica a la mía, o una marca que es tan similar que constituye un obstáculo para que yo pueda avanzar. Y esto genera muchísimos dolores de cabeza porque tiene que ver en muchos casos o que hay que hacer un rebranding, porque es muy difícil tener un proyecto donde tenga una marca, una identidad en un país, una identidad distinta en los países, digamos, subsiguientes, con lo cual, digamos, es interesante tener un plan de negocio y un plan de negocio a largo plazo, ¿no? Esto obviamente siendo muy conscientes que muchas veces hay temas de costos y es algo bueno, que realmente, sobre todo en el caso de los emprendedores, se tiene muy en cuenta al momento de iniciar, pero bueno, se puede armar por etapas, ¿no? Saber, bueno, yo voy a empezar hoy acá, y acá a 2 años mi plan es lanzar acá, entonces bueno, presento hoy acá, en 6 meses presento en tal o cual otro país, y al año presento en los países subsiguientes, por ejemplo. Entonces me estructuro también en mi presupuesto. Eso es una recomendación que me parece muy útil, tanto para los más chiquitos como para los más grandes, porque también para los más grandes muchas veces tenemos limitaciones de presupuestos, ¿no? Entonces es un poco pensar la estrategia. Después, bueno, ¿qué tipo de marcas, no, voy a registrar? Registro una marca que es denominativa, registro una marca que es mixta, reivindico los colores, o sea, y esto también muchas veces tiene que ver con una estrategia y con un presupuesto. ¿Por qué? Porque yo sé que sí, o sea, las marcas se protegen, digamos, tal cual han sido registradas, ¿no? A veces con muy pequeñas variaciones. Entonces, si yo estoy registrando una marca que es mixta, que tiene un determinado diseño y determinados colores, eso me deja poco margen a mí después el día de mañana para cambiar, por ejemplo, los colores, ¿no? Entonces, si yo los cambiase, debería presentar una nueva marca. En cambio, quizás si presento una marca en blanco y negro o una marca denominativa, esto me va a permitir ir cambiando el diseño e ir cambiando los colores. Entonces, esto también tiene que ver un poco con, bueno, a ver, ¿es mi marca tan original en cuanto a su diseño, en cuanto a sus colores, que amerita, digamos, que registre tal cual la voy a usar hoy? O quizás es preferible hacer un registro que sea más tranquilo, digamos, en cuanto no tan rígido, en cuanto a colores, en cuanto a diseños, pero que me permita a mí ser dinámico, digamos, y adaptarlo a distintos cambios. Los territorios es esto que les venía contando. Después, bueno, ¿cuándo yo lanzo, no? Esto también es un tema muchas veces para los emprendedores, que quizás a lo último que le dan preponderancia es al tema de la protección de la propiedad intelectual, y lanzan al mercado un producto, un servicio con su marca, incluso con tecnología que puede ser protegible, o esto que decía Martu, bueno, a ver, un determinado producto que puede ser protegible por diseño, por modelo. Entonces ahí, ¿qué pasa? Yo una vez que lo lancé al mundo, lo lancé, y eso queda, digamos, un poco a merced después de qué es lo que hacen los terceros con eso. Y si yo no estoy bien protegido y aparece un tercero que se empieza a acercar peligrosamente a mi diseño, que empieza a inspirarse, digamos, en mi propiedad intelectual, y yo no la tengo debidamente protegida, cuando yo quiera hacer el enforcement de eso, la protección, voy a estar realmente muy mal posicionado, ¿no? Y voy a tener que tolerar la coexistencia quizás con marcas de terceros que son posteriores a las mías, o con productos o con servicios, digamos, que infringen los míos, pero por yo no tener debidamente protegido en mi propiedad intelectual, estoy muy limitado en mi accionar, ¿no? Entonces esto es interesante siempre tratar de asesorarse previo, y en este punto sí me parece importante para los emprendedores que en general, más allá de los abogados especialistas en temas de propiedad intelectual, hay en general en todo lo que son las asociaciones, incluso las cámaras de comercio, suelen haber digamos, asesorías gratuitas o formas de poder llegar a, aunque sea el contenido, como para entender un poco dónde están parados y qué es lo que deberían tener en cuenta.
Y después, digamos, para mí siempre es muy importante, más allá de, bueno, cómo protejo mi propiedad intelectual, tengo cuidado que no estoy infringiendo derechos de terceros. Esto para mí es tan importante, cómo protejo lo mío, de cómo me aseguro de que no estoy infringiendo derechos de terceros, ¿no? Y esto lo que me permite, más allá de que yo no vaya, por ejemplo, a presentar un registro de marca, porque quizás no tengo el presupuesto para hacerlo, es sí consultar, por ejemplo, las bases públicas de las oficinas de marca y entender si para el producto, para el servicio que yo voy a lanzar con mi marca, por más que yo no la vaya a registrar en este momento, si estoy infringiendo derechos de terceros. ¿Ya existe alguna marca registrada que sea muy similar a la mía en cuanto a su composición, en cuanto a los colores, en cuanto al diseño? Esto también permite ahorrarse muchos dolores de cabeza, porque una vez que yo, digamos, tengo el branding y un packaging y una página web y registré un dominio y salgo con todo eso, y viene un tercero y me manda una carta de documento, una intimación y me dice, estás infringiendo mis derechos, quizás por desconocimiento, no por mala fe, así todo, esto implica que yo voy a tener que proceder a realizar toda una serie de cambios que me van a afectar a mí como marca y que también van a afectar mi presupuesto, ¿no? Entonces, creo que lo que nosotros llamamos los abogados, el due diligence, ¿no? La debida diligencia. Saber antes de salir al mercado que realmente no estoy infringiendo derechos de terceros. Bueno, por último, esto de la inversión, ¿no? Yo creo que en este punto también muchas veces yo desde mi práctica quizás en estudio jurídico he tenido oportunidad de trabajar con muchos emprendedores y muchas veces es cierto que el tema de los presupuestos es muy limitante, ¿no? Pero me parece que es algo que, aunque sea, hay que asesorarse, hay que tener en cuenta como parte de un plan de acción, si no es ya para tenerlo en la cabeza, aunque sea. Ya esto es importante, ya es relevante saber, digamos, qué es lo que yo necesito para proteger mi activo intangible. Después, bueno, el tema de los dominios también, ¿no? Como decía Martu, es muy relevante porque hoy en día, bueno, en el caso de plataformas de e-commerce, la forma de llegar a nosotros es a través de los nombres de dominio, ¿no? Entonces siempre lo principal cuando yo ya tengo un branding y una marca pensada es, bueno, antes incluso de registrarla, al mismo tiempo verificar, ¿este nombre de dominio está disponible? ¿Con qué extensión? ¿No? ¿Qué quiero proteger? ¿Quiero tener un .com? ¿Qué cosa? ¿Quiero tener una dirección, una extensión más local, el .com.mx o .com.ar en Argentina? Quiero tener los dos, ¿no? Quiero tener varios que redirijan al .com. Entonces, estas también son todas estrategias que tenemos que tener en cuenta. Siempre sabiendo que en el caso de los dominios es imposible cubrir todas las extensiones, ¿no? Entonces hay que elegir cuáles son las más relevantes para mi negocio, para mi territorio, para lo que yo hago. Y después, sí, a medida que crecemos, entender también que, bueno, muchas veces nos pasa, como en nuestro caso, en el caso de plataformas de e-commerce, que nosotros, digamos, diariamente estamos identificando terceros que toman nuestras marcas como parte de sus dominios, quizás de extensiones no tan comunes y que hacen phishing, ¿no? Que hacen fraude. Entonces hay que ir también atrás de estos infractores, porque es importante porque de esta manera también estamos evitando, digamos, que los consumidores se vean estafados en su buena fe, ¿no? Pero bueno, realmente es una guerra que es muy frustrante muchas veces porque es como ir tapando. Yo a veces con Martina cuando vemos estos temas de dominios decimos es como cuando uno va a los jueguitos, ¿no? De los chicos que están en esos juegos que tenés que tapar uno y sale el otro, es como que todo el tiempo estamos tapando y sale otra cabecita por otro lado. Y en este punto sí, a medida que crecemos es importante tener también mucho conocimiento de las herramientas que hay a disposición. Hoy en día hay muchos softwares a disposición que nos permiten a nosotros tener, digamos, o hacer una custodia mucho más eficiente y efectiva de nuestros dominios, de nuestras marcas, ¿no? que nos permiten detectar infracciones en todo el mundo. Hay incluso muchos proveedores que proveen estos servicios que te bloquean, digamos, determinadas extensiones o nombres de dominio que coinciden con tus marcas, ¿no? Obviamente no son económicos, pero bueno, a medida que una estructura va creciendo, termina siendo siempre mucho más económico tener esto que es más efectivo, costo-beneficio,
que obviamente tener capital humano, etcétera, para ir atrás de estos infractores, que muchas veces es, como decíamos, una lucha bastante desigual. Y en cuanto a dominios a registrar también, ¿no? Bueno, yo diría en esto que justamente como es tan difícil cubrir todo, y antieconómico y antipráctico, digamos, tener cantidad indefinida de dominios, sí diría que busquemos los que son relevantes para nuestro negocio, para el territorio donde nosotros estamos, y después, bueno, solamente ir contra aquellos que estén infringiendo realmente, ¿no? Que tengan mala fe. Tratar de registrar todo es, digamos, materialmente imposible. Y cuando atacar lo mismo, ¿no? Nosotros ahí trabajamos muy codo a codo con nuestro equipo de fraude, ¿no? Con nuestro equipo de seguridad informática, tratamos de ver cuándo hay casos de phishing, ¿no? Cuando hay casos de estafas, entonces en esos casos son en los que nosotros nos mostramos como mucho más proactivos y mucho más firmes en la defensa, ¿no? de nuestras marcas en su función de nombre de dominio. Tengan en cuenta también, y esto es importante, que cuando ustedes registran un nombre de dominio que coincide con una marca, hay un uso marcario, ¿no? Entonces ahí también, si ustedes no son titulares de la marca y registran el nombre de dominio, podrían estar incurriendo en una infracción. Por eso es que le decíamos desde el principio que es tan importante esto, como que va de la mano, ¿no? Hacerlo juntos. Cuando nosotros estamos definiendo una estrategia, hacer como este due diligence en los dos aspectos al mismo momento y registrar el nombre de dominio y la marca al mismo momento. Después, con el tema de secretos comerciales, acá, bueno, muchas veces también, ¿no? Hay know-how que tiene la empresa o determinada tecnología o lo que fuere que por determinadas decisiones, que son decisiones comerciales o de estrategia, a veces no se va por el camino de una protección por patente, por modelo, por diseño, por derecho de autor, y simplemente lo que se hace es mantenerlo como un secreto comercial, ¿no? Y en este punto, como obviamente esto se da a conocer a los empleados de la compañía, sí hay que firmar lo que dice ahí que son los NDA, los NDA, que son los Non-Disclosure Agreements, que son estos acuerdos de confidencialidad, ¿no? Donde las partes que tienen acceso al secreto comercial se comprometen a obviamente tratarlo con la confidencialidad del caso, a no divulgarlo, y esto hace que muchos secretos, digamos, comerciales se mantengan a lo largo de los años, ¿no? Como en el famoso caso de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? que nunca se procedió a un registro, digamos, sino que es un secreto comercial, que esto hace también que no esté sujeto a plazos, ¿no? Uno cuando también tiene quizás una marca, bueno, una marca tiene un plazo de 10 años y es renovable, una patente son 20 años y expira, los modelos y los diseños, bueno, son dos plazos que van, en algunos casos se pueden renovar indefinidamente como en las marcas, pero en otros, como los modelos, los diseños o las patentes no. Entonces cuando expiran esos plazos de protección, es como que quedamos en desventaja en un punto, ¿no? Eso pasa al dominio público y cualquiera lo puede usar. Entonces es por eso que este también a veces es un camino de protección, si se quiere, sin ningún tipo de registro, que es el del secreto comercial. Acá obviamente en estos casos hay que tener medidas muy efectivas de control, de acceso, de seguridad, ¿no? Tanto físicas como digitales, poner todo a disposición de que se mantenga el secreto como tal, ¿no? Como un secreto. Hay que tener comunicaciones internas, digamos, que refuercen estas posturas, ¿no? Así que bueno, esto es también otro de los caminos posibles. Y pasamos a la siguiente. Después esto del freedom to operate, ¿qué significa? Un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? Cuando nosotros vamos a salir al mercado, muchas veces quizás no hacemos desarrollos propios, quizás, no sé, llegamos a acuerdos con terceros, con proveedores, donde nos licencian su tecnología, o incluso, nada, vamos por distintos caminos, digamos, que no tienen que ver con desarrollos propios. Sin embargo, esto no quiere decir que como yo no tenga nada que proteger, no tenga que tener cuidado que no esté afectando algo protegido por un tercero, ¿no? Lo que decíamos antes. Y lo que se llama el freedom to operate es como un análisis para saber que si yo salgo al mercado con determinado producto, con determinado servicio, no estoy infringiendo derechos de terceros. Para esto en general se tiene que contratar a estudios de abogados especializados en la materia, para que hagan un estudio tanto en las bases públicas, digamos, como en general en el comercio local, para entender, digamos, si realmente existe algún obstáculo que me impida a mí salir con este proyecto en particular que yo tenga. El tema de litigios también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Cuando yo
acá el desconocimiento nunca es una excusa, ¿no? O sea, tanto en el caso de mala fe como de desconocimiento, si yo salgo e infrinjo derechos de terceros, voy a tener que indefectiblemente enfrentarme a ya sea instancias administrativas, instancias prejudiciales como pueden ser mediaciones, e incluso también instancias de litigio. Por eso es que es importante tener en cuenta, digamos, esto y hacer los análisis pertinentes antes de salir al mercado, ¿no? Porque en general, y dependiendo también los territorios, los litigios son muy costosos. Incluso en los casos donde uno puede llegar a tener, a nosotros muchas veces también nos pasa, ¿no? No sé, en Estados Unidos, si vos tenés un determinado conflicto y querés avanzar con un litigio, más allá de que a vos te asista el derecho a hacerlo y que tengas, digamos, hagas el análisis y tus abogados locales te digan, vamos para adelante porque acá este caso lo ganamos, a veces los costos que involucran son tan altos que muchas veces, sobre todo para nuestros casos, ¿no? Donde somos empresas o startups latinoamericanas, con presupuestos muchas veces limitados en un principio, realmente esto es un obstáculo, ¿no? Lo mismo si estamos del otro lado, si litigan contra nosotros por una infracción. Entonces realmente es importante hacer estas diligencias y tener siempre presente, digamos, las buenas prácticas. Y el desconocimiento, como decía antes, no es una excusa. El tema que yo diga, no, yo no sabía que esto era una marca de un tercero, yo no sabía que esto era una tecnología protegida, quizás obviamente me deja en una mejor posición que si yo actué de mala fe, pero hay una responsabilidad de todas maneras. Entonces esto es interesante tenerlo en cuenta. Lo que pasa, otras cuestiones a tener en cuenta, bueno, lo que pasa, digamos, en el mundo físico se replica un poco en el mundo digital, ¿no? Entonces, lo que no puedo hacer, si no puedo ponerme, digamos, un local al lado de mi competidor, copiándole la marca, esto tampoco lo puedo hacer en Internet, no me puedo abrir un dominio, digamos, con la marca de un tercero y ponerme a vender productos o servicios que infrinjan sus derechos. Después, siempre hay que tener en cuenta los términos y condiciones de uso, ¿no? De la propiedad intelectual de terceros. Acá también, a veces, a nosotros también nos pasa muchas veces, usan nuestras marcas, digamos, y no tienen autorización para hacerlo, o la usan de maneras que están fuera del ámbito, digamos, de autorizado, ¿no? Entonces yo acá siempre cuando voy a usar una imagen de un tercero, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa también? Tomo imágenes de un banco de imágenes. Bueno, no, yo primero, antes de tomarla y de usarla, tengo que entender cuáles son los términos y condiciones de ese banco de imagen. ¿Me permite a mí el uso de esa imagen? ¿Me la permite solamente para fines personales? ¿Me permite uso comercial? ¿Me permite, no sé, imprimirlo en mi packaging, ¿no? Entonces, esto es necesario siempre tener presente los términos y condiciones de uso de la propiedad intelectual de terceros. Y por último, esto que decíamos, no usar de medidas de seguridad informática y de protección de derechos digitales. Nosotros tenemos muchísimos proveedores, como todas las plataformas de e-commerce. Esto obviamente en un principio cuando uno es un emprendedor no, pero a medida que se va profesionalizando y que va creciendo en su negocio, es importante siempre estar como muy actualizado sobre cuáles son las tecnologías disponibles para la protección, ir modernizándolas, ir cambiándolas. Nosotros en esto estamos todo el tiempo, ¿no? Prueba y error, probando proveedores nuevos, viendo qué nos ofrecen, incluso sugiriendo nosotros en base a problemáticas propias que necesitan determinada solución, a ver si ellos pueden desarrollar, ¿no? La solución específica. Así que bueno, esto también es importante y es relevante tenerlo en cuenta. Y creo, Martina, que con eso terminamos. No sé si nos queda alguna otra. Sí, perfecto. No, creo que sí, habíamos preparado. Solo una aclaración también que omití hacer al comienzo, pero bueno, todo esto también parte un poco de nuestra experiencia, ¿no? Con Pau como abogadas de propiedad intelectual, no es oficial de Mercado Libre, más allá de que trabajamos con la compañía, y mucha de esa experiencia también la hacemos ahí. Pero bueno, en este punto, si les quedan dudas o quieren que abordemos algún tema en especial, estamos acá a disposición. Disculpen que estoy un poco como engripada y recién no podía continuar, por eso Pau también me cubre cualquier cosa,
pero en este punto los escuchamos y por supuesto muchas gracias por conectarse y por la atención. Hola Martina. Nosotros tenemos una pregunta por acá con el auditorio. Tenemos a varios chicos que están de forma presencial y si desde su perspectiva pudieran compartirles cuáles son los elementos mínimos que un emprendedor debería considerar proteger cuando está iniciando, y justamente lo comenzaba, ¿no? Que cuando estás arrancando en el tema de emprendimiento, se tienen pocos recursos, ¿no? Entonces hay que ser muy prácticos a la hora de elegir qué proteger. Sí, ahí yo diría que lo primero que hay que hacer es como el análisis de identificar qué tengo que sea protegible, ¿no? O sea, siempre vamos a partir primero de la marca en general, porque yo siempre voy a identificar, digamos, mi marca es el signo que me permite distinguir a mí mi producto o mi servicio del de mi competidor, con lo cual, digamos, eso es como el ABC, ¿no? Mi marca. Ahora bien, cuando uno va también a analizar las marcas, hay un nomenclador marcario, digamos, que tiene categorías de productos o de servicios. Entonces, yo puedo pedir mi marca en varias clases para cubrir distintos productos y servicios. Eso va a encarecer, ¿no?, mi registro. ¿Por qué? Porque en muchos países, hay países que son multiclase, que permiten de varias clases, ceder una marca por cada clase, ¿no? Entonces yo lo primero que diría es, bueno, a ver, una vez que tengo identificada mi marca, segundo, entender qué es lo que yo quiero proteger con esa marca. ¿Es un servicio o es un producto, ¿no? Entonces ahí me voy a la categoría de productos y a la categoría de servicios. Si es un producto, bueno, ¿qué producto en particular? O tengo varios, que son varias clases. Y siempre tratar de circunscribirme a las clases que sean de mayor interés, ¿no? Esto como primer punto. Todo el servicio que yo voy a comercializar, ¿es protegible por alguna otra vía? ¿No? Porque, a ver, podría ser, yo puedo tener un monopolio, digamos, sobre ese producto en sí. ¿Podría evitar que terceros copien mi producto o no? Es un producto genérico, no sé, una remera, digamos, yo no puedo impedir que terceros comercialicen remeras. Ahora, si yo hago una remera con un diseño tan original, digamos, que requiere que sea protegible, digamos, el hecho de protegerlo me va a permitir a mí evitar que terceros copien el diseño de mi remera, ¿no? Entonces, un poco es entender esto, qué es protegible y qué no, pero yo diría que, digamos, el punto para mí diferenciar el producto o el servicio del competidor, pero le dejo ahí a Martina que complemente. No, total, me parece que eso es súper, súper importante. Después, como habías dicho, el dominio enseguida, y también las cuentas en redes sociales, aunque sea a modo defensivo, incluso las que no se usen. Por otra parte, para los emprendedores me parece también, y para todos, ¿no?, súper importante como en caso de que tercericen algo, por ejemplo, no sé, contratan a un desarrollador para que les haga una aplicación o lo que sea, bueno, hacer un contrato con ese desarrollador, ojo con los modelos de contratos en internet igual, porque muchas veces no son adecuados, pero primero eso, ¿no? El contrato, primero de confidencialidad también, si les van a llevar la idea a alguien antes de que se firme el contrato, para que protejan esa propiedad intelectual. Y después, si efectivamente deciden avanzar, tanto con un proveedor, un desarrollador, o con alguien a quien le venden el desarrollo, un buen contrato para que todo esté súper claro, y también en caso, por ejemplo, de que decidan desarrollar una aplicación con un desarrollador, bueno, que esa propiedad intelectual sobre el software quede en cabeza de ustedes. Pero sí, me parece que con eso están como con lo básico, como para poder salir. Ahí me parece relevante algo que acaba de levantar Martina, un punto que sí yo lo he visto muchas veces y lo he sugerido. Muchas veces en esta circunstancia que veníamos diciendo, bueno, no hay presupuesto, yo tengo que salir a buscar, digamos, presupuesto, ¿no? Entonces, en general es el pequeño emprendedor que va con la gran marca, digamos, a mostrarle su proyecto y a tratar de
buscar financiación, ¿no? Entonces ahí se hace como visitas, digamos, donde se presenta y un poco uno desnuda su idea, ¿no? Y su proyecto frente al otro. Esto muchas veces es muy importante hacer un depósito de incluso la presentación que se va a hacer con las características, digamos, mínimas en la oficina local de derechos de autor, que es un costo muy bajo en general, se paga un formulario, se mete en un sobre cerrado y no mucho más, como obra inédita. ¿Y esto qué me da a mí? Me da fecha cierta, ¿no? Entonces, un poco lo que contaba al principio Martu, la diferencia entre las marcas y el derecho de autor o las patentes, etcétera, es que en el caso de patentes de marcas, el registro es constitutivo del derecho. Yo hasta que no registro, no tengo el derecho de exclusividad. En el caso del derecho de autor, la protección nace con la creación, o sea, desde el momento que yo lo creé ya está protegido. Pero ¿qué pasa muchas veces? El registro es declarativo, o sea, me permite a mí la prueba, ¿no? Es decir, si aparece otro que me dice, no, mira, vos me trajiste esta idea, pero yo ya la tenía, o lo que fuere, bueno, acreditame que vos la tenías antes. Yo ya acá tengo el depósito en la oficina de derecho a autor que dice que yo con tal fecha hice este depósito y acá están todas las características de mi proyecto. Demostrame vos que vos también tenés, digamos, este desarrollo que es anterior al mío. Y esto muchas veces en costos es muy bajo hacerlo, se puede hacer personalmente, incluso en muchas oficinas el propio autor, y es muy efectivo para evitar este tipo de problemas, ¿no? O incluso también firmar acuerdos de confidencialidad, donde se deje como un anexo, digamos, lo que se está presentando, y que el tercero acepte, digamos, que va a tratar esa información que se le está compartiendo en esa reunión como confidencial. Eso me parece un punto relevante a tener en cuenta. Muy bien, muchas gracias por tan amplia respuesta. Y aunque ya estábamos excedidos de tiempo, quisiera hacerles una pregunta que también nos llegó a través de redes sociales, que nos hace justamente Tirso Fernando Castro. Dice, buenos días, excelente exposición. Dice, tengo una pregunta. ¿Cómo es la protección de Mercado Libre para las denominaciones de origen? Por ejemplo, si existe en su plataforma proveedores de tequila amparados por una marca registrada, pero el titular no es quien comercializa tales productos en la plataforma, ¿qué medidas de protección cuentan para estos casos? Sí, en ese punto la verdad que no es un poco el disclaimer que hacía Martu al principio es, no estamos acá en nuestra calidad, digamos, de empresa de Mercado Libre, no queremos tomar como una posición ni comentar. Sí, obviamente que por el camino del brand protection que les comentábamos al principio, se pueden ejercer también estos derechos, los titulares de derechos pueden proceder de esa manera, dividiendo, digamos, sus derechos y después hacer el enforcement o la protección cuando hay terceros que infringen, digamos, y está esta herramienta que también cubre, entiendo, la verdad que el brand protection está por fuera de lo que es nuestro departamento de propiedad intelectual, no estoy tan segura si están cubiertas, pero entiendo que sí, pero es la herramienta que pone a disposición la empresa a tales fines. Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta y muchas gracias por la excelente plática sobre estos importantes temas de lo que es la protección de la propiedad intelectual en el e-commerce y particularmente sobre lo que son los activos intangibles. Le agradecemos mucho a Paula y a Gisela su tiempo, su conocimiento y la apertura para poder pues compartirlo con la audiencia acá en México, agradeciendo por supuesto su participación y esperando pues que pronto podamos volverlas a tener en algún otro espacio de charla, de conversación y de vinculación con el ecosistema acá de México y particularmente el Estado de Hidalgo. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Gisela. Y a nuestros audiencia, pues le agradecemos también que nos hayan acompañado en esta sesión de arranque de la jornada del día de hoy. Inmediatamente después, en el link que ya ustedes conocen, que es uno distinto al de esta sesión y que lo iniciaremos una vez que concluyamos con esta sesión, tenemos el webinar El rol de las startups y propiedad intelectual en el ecosistema de innovación, a cargo de un paisano de Paula, de Gisela, de Lucas Matías Leyman, de la Universidad Austral de Argentina. Así que seguimos con esta vinculación con el Cono Sur. Y bueno, Paula, Gisela, muchas gracias. Y a la audiencia, pues los vemos enseguida en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Adiós.